eh, con mi público, con mis pacientes y con los grandes amigos que muy posiblemente están esta noche en este webinar. Lo que nos trae esta noche es un tema bien interesante para todos nosotros, tanto para pacientes, deportistas, para personas que quieren saber qué es este tema de la regulación metabólica, ya que muchos influyendo en el tratamiento de cualquier enfermedad, va a terminar influyendo en la forma como nos queremos ver. Entonces es muy bueno ahondar en este mar, que es entender cómo es que funciona nuestro cuerpo para regular nuestro metabolismo, para que finalmente podamos tener un control de la grasa, un control y un mantenimiento de nuestra masa muscular, regular la grasa visceral y regular todo este tema del tema proteico y nutricional. Entonces, para esto tenemos que remontarnos a lo que es la expresión genética. Siempre les he hablado que la expresión genética está enmarcada en un ítem que se llama epigenética. La epigenética es la ciencia que estudia la forma como se expresan nuestros genes. Entonces, es bien curioso que en un libro tan antiguo como es la Biblia, ya se empiece a hablar de esto de genética. El libro del Génesis, la palabra Génesis significa origen, y en el origen entendemos por origen que estamos hechos a imagen y semejanza de un creador. Afortunadamente no tenemos el ADN de la continuación de las especies, y con mucho respeto de aquellos que creen en la continuación de las especies, eso sería un tema para debatir, para entender por qué nosotros no descendemos del mono ni de nada de esas cosas. Somos hechos a imagen y semejanza de un creador, tenemos su ADN. Entonces, siempre he dicho que el hombre encuentra a Dios detrás de cada puerta que la ciencia logra abrir. Y qué curioso que esto lo haya expresado Albert Einstein, un físico y matemático que influenció, y sus teorías seguirán influenciando sobre la humanidad por mucho tiempo. Por mucho tiempo él logró expresar, y que este hombre haya dicho que cada vez que la ciencia logra abrir una puerta, en este caso la puerta de la genética, vamos a encontrar más una explicación de por qué descendemos de algo mucho más grande de lo que nos podamos imaginar. Entonces, para entender esto tenemos que hablar del secreto de los genes. Nosotros estamos dotados de un componente celular dentro del cual en ese núcleo se encuentran unas cadenas que denominamos ADN. Tenemos aproximadamente 22.000 grupos genéticos, y de la forma como se enlazan estos grupos de proteínas van a formar ciertos componentes, que es lo que caracteriza al ser humano, no solo en su componente metabólico, sino en su piel, en su forma muscular, en su forma cardiorrespiratoria. Hay grupos de genes especializados para cada parte de nuestro organismo. Es increíble cómo la ciencia ha avanzado tanto. Y si hay médicos escuchando esto, sabemos que hace unos años atrás nosotros teníamos un concepto de la genética que hoy en día sería casi un escándalo haberlo pensado en la época de nosotros. Entonces, toda esta información genética viaja a través de nuestra sangre, y nosotros constantemente somos lo que comió mi padre, mi madre, mi abuelo, mi tatarabuelo, inclusive lo que ellos vivieron está escrito en nuestros genes. Y antes se creía que si yo tenía determinada enfermedad, había una posibilidad grandísima que mis hijos la padecieran, o que si el abuelo sufría de alguna enfermedad, y eso ya está muy revaluado con este tema de la expresión genética.
Entonces, en esa compartición genética, en esa unión, cuando se unen ese óvulo y ese espermatozoide, se empieza a crear una compartición genética. Y entonces nosotros somos el final parte de lo que es papá, parte de lo que es mamá y todo lo que cada uno de ellos trae. Y se traduce en un nuevo ser que tiene una expresión única y una expresión, no hay un ser humano que sea repetible. No hay un ser humano que sea repetible y que tenga ese aliento divino que es el aliento de Dios. Entonces, como les decía antes había un candado, que era un candado genético. Ya nadie podía entrar en esa área y lo que se había estudiado en la época era lo que era. O sea, casi que las variaciones genéticas no se podrían modificar de ninguna forma. Nosotros hoy sabemos que tenemos más de 25.000 grupos de genes que se encuentran localizados en el núcleo de la célula. El núcleo de la célula es bien interesante porque ahí es donde se empieza a dar a conocer toda esta información genética. Entonces, como les decía en el principio, nuestros genes tienen unos operones, unos clústeres genéticos como unos clics que solo se pueden expresar si están encendidos o si están en forma de encendidos o si están en forma de apagados. Cuando nuestros genes están en forma de encendido, quiere decir que pueden expresar toda la información para la que fueron hechos. Si tenemos genes, por ejemplo, tenemos 160 grupos de genes que se encargan de la piel. Si los tenemos totalmente encendidos, como lo podemos ver en un bebé, en un adolescente, podemos ver cómo su piel es reluciente, es bien hidratada, tiene luminosidad, no tiene líneas de expresión de envejecimiento, es porque esos genes se están manifestando de una forma impresionante. Y con el paso de los años, estos genes van perdiendo esas capacidades y se van apagando, ya no pueden estar luminosos como lo eran antes cuando éramos jóvenes. Por eso todos los tratamientos van encaminados hacia tratar de encender todo ese grupo de genes para podernos vernos y sentirnos como si tuviéramos 20 años menos, 15 años menos. Hacia allá se está dirigiendo la ciencia y hacia allá se está dirigiendo toda esta tecnología para mejorar las características del envejecimiento, para que el hombre pueda vivir 60, 70, 80, 90 años, pero que los pueda hacer en una forma lúcida y en una muy buena apariencia. Entonces, también hay un grupo de genes que se encargan de producir las mitocondrias. Nosotros sabemos que las mitocondrias son como las baterías de los carros. Un carro que no tenga batería no puede encender así de sencillo, por más fino que sea, si no tiene una batería que esté buena, no va a poder funcionar como es. Nuestras células no están ajenas a esto. Todas nuestras células de nuestro cuerpo tienen esas baterías que producen moléculas que finalmente producen energía. ¿Y de dónde va a provenir esa energía que procesan estas mitocondrias? De nuestra alimentación. Por eso también hay unos grupos de genes que se encargan de lo que vamos a hablar esta noche, se encargan del metabolismo. Son aproximadamente 33 grupos de genes que se encargan del metabolismo de los carbohidratos, del metabolismo de las proteínas, del metabolismo de las grasas, de la alternancia y de la lucidez y luminosidad de estos grupos de genes. Va a depender la forma como nosotros vamos a poder asimilar o desasimilar los alimentos y los nutrientes para incorporarlos, para que la célula pueda funcionar de una forma adecuada. Entonces, del resplandor de los genes va a depender muchísimo cómo nosotros vamos a tomar nuestra apariencia y nuestra salud desde ese punto de vista de regulación metabólica. Entonces, como les decía, los genes se pueden expresar como el bombillo de la izquierda, pueden estar encendidos y van a dar la luminosidad de lo que estén. Y
microchip del lado izquierdo nos va a reflejar todos esos puntos luminosos. Esos son la forma como estos genes se están expresando, y los que están más oscuros que los otros son genes que están dañados. Entonces, no pueden expresar para lo que fueron hechos. Qué nos puede dañar estos genes? Estos grupos de genes que los pueden apagar. Entonces, una muy mala nutrición, una nutrición no adecuada, un suministro inadecuado de carbohidratos, proteínas y grasas y nutrientes y macronutrientes y micronutrientes con minerales esenciales, no esenciales, oligoelementos esenciales o no esenciales. Entonces, para esto se necesita una dieta adecuada. Yo siempre comparo este tema de la expresión genética con dos grandes patologías. Una es el síndrome de Angelman. No sé si ustedes habrán visto muchos de estos niños o jóvenes que tienen este síndrome. Y otro es el síndrome de Prader-Willi. Y entonces, fíjense que estos dos síndromes están dados por el mismo grupo genético, por el grupo de cromosomas, el número 15. Pero ¿por qué se expresan de manera diferente el Prader-Willi y el Angelman? ¿Y por qué se expresan de forma diferente si es el mismo grupo cromosómico que está afectado? Y necesariamente tenemos que entender que, por ejemplo, Angelman proviene de parte de grupos genéticos transmitidos de la madre. Es una aberración transmitida genéticamente a través de la genealogía y de la genética materna. Y Prader-Willi es transmitido a través de la genética del padre, pero se expresan de forma totalmente diferente. Entonces, con esto quiero explicarles que nuestros genes se van a expresar de diferentes formas, y antes se creía que nosotros no podíamos influir en la expresión de nuestros genes. Pues quiero decirles esta noche que nosotros sí podemos influir en la expresión de nuestros genes. ¿A través de qué? A través de nuestros pensamientos, a través de una muy buena nutrición, a través de una muy buena actividad física controlada y supeditada con una buena dirección, al igual que la nutrición, al igual que la parte médica. Esto es posible hoy en día. Podemos cambiar esa expresión de nuestros genes. Entonces, nosotros decidimos con el paso de los años qué hacemos con nuestro tiempo. A veces estamos tan cansados que ni siquiera el sueño nos alcanza para reponer el desgaste físico y el estrés que hemos experimentado durante el día. La sociedad ahora anda en un agite tan rápido que nos vemos obligados a veces aún, yo a veces sabiendo este tema de la nutrición, el tiempo nos agobia tanto que preferimos comer cosas de comida rápida. Yo he tratado de quitar esto de mi dieta, pero es casi imposible porque aparte de que esta forma de nutrición es inadecuada, produce adicción. Las bebidas gaseosas y las bebidas azucaradas producen una adicción que ustedes no se alcanzan a imaginar. Es como una droga, produce una adicción casi igual que a la cocaína, a la marihuana o al alcohol. Al igual que el consumir grasas transfats, alimentos que tienen unos procesamientos químicos que son muy altos, que a la postre van a terminar alterando la expresión de esos grupos de genes que estábamos tocando anteriormente. Ese tipo de alimentación, la forma como yo duermo, la forma como vivo mi estrés, va a terminar influyendo en esos clústeres genéticos que regulan el metabolismo. La forma como yo distribuyo mi tiempo. Muchas veces podría llegar a casa, como lo experimento con mi esposa, a veces son secciones de 30, 40 minutos de poder hacer ejercicio y queda uno tan bien y no necesita uno jornadas de ejercicio de 2 y 3 horas para poder lograr un bienestar y una salud adecuada. Y no tenemos ni tiempo, andamos tan agitados que no tenemos ni tiempo para un buen dormir, para darnos una buena alimentación, un buen descanso y una buena actividad física. Entonces nos hemos enmarcado en un momento donde todo es acelerado, todo es alteración de la misma percepción del mundo exterior, que nos lleva a estar en una forma súper agitada. Entonces,
Es alarmante y preocupante en nuestro país que más del 50% de la población en el mundo sufre de sobrepeso. 20% mujeres, 10% hombres, y 4,5 millones de colombianos son obesos. Pero el reporte que dieron la semana pasada, que lo leí en el periódico, esta cifra ya ha sido superada. La cifra que yo les estoy dando es una cifra tomada hace más o menos año y medio. Esta cifra ya ha sido superada, estamos casi en el 53 y en 54%. Nos estamos acercando a países que nos llevaban una ventaja en el tema del sobrepeso, y es porque pese a que vivimos en una nación privilegiada, donde brota leche y miel, donde tenemos tierras que son súper ricas en minerales, que son tierras fértiles, donde estamos bañados por ríos, por mares, tenemos unas fuentes hídricas impresionantes. Pero hemos estado en esto nuevo de toda esta comida que viene procesada, del azúcar de maíz, de los transgénicos, de una cantidad de cosas que ha cambiado la proyección de esto. Y lo más preocupante en nuestra sociedad ahorita es que nuestros niños están sufriendo de sobrepeso, porque hemos llegado a tener unas alimentaciones que se semejan a las alimentaciones que hay en otros países donde no se come saludablemente, países vecinos donde no se come saludablemente. Entonces, esto ha traído problemas en el peso de las personas. El problema del peso no es solo el problema del sobrepeso, es que el sobrepeso conlleva a otras enfermedades que son más preocupantes aún. El síndrome metabólico, por ejemplo, que conlleva a temas de alteración pancreática en la expresión de los clústeres genéticos que regulan los operones y regulones de las células de los islotes de láctea que producen insulina y glucagón, que son los que controlan el azúcar en nuestro cuerpo. Ya tenemos niños a los 2 o 3 años con estos problemas, porque ya vienen con la transmisión de lo que le han transmitido sus padres a través de la nutrición. Ya tenemos, pese a que hay una ley en los colegios y en las universidades, que es la ley 1353, donde prohíbe en los colegios y universidades y en entidades que tengan empleados consumir estas bebidas azucaradas, estas harinas procesadas, estas cosas de paqueticos. Está prohibido. No entiendo qué está pasando o quién está detrás de todo esto. Esta mañana leía un artículo del periódico donde curiosamente daban los parámetros de los mitos sobre el cáncer y se atrevían a decir con una seguridad que el azúcar no tiene ningún problema con el cáncer. Yo llevo 30 años en esto y no hay que ver cómo un cáncer puede ser detenido y reducido enormemente y mejorar la calidad de vida de las personas cambiando su dieta y quitando el azúcar y quitando las dietas polisaturadas y todos los alimentos procesados. Casi que el cáncer es inevitable, quito la acidez de la sangre y los pacientes mejoran mucho su calidad de vida, inclusive se llevan sorpresas pacientes que van al quirófano y encuentran cánceres totalmente encapsulados solo porque estos pacientes cambiaron su dieta. Y entonces, ¿quién va a solucionar este problema? Somos nosotros, los mayores, los padres en casa, donde podemos cambiar este tema de la nutrición en nuestras casas. Y si logramos cambiar en nuestras casas, eso va a ser multiplicativo. Vamos a tener menos jóvenes enfermos si logramos cambiar este tema metabólico. Entonces, el 69%, y revisando las cifras, ya es hasta el 72% en una nación que queremos y amamos todos, que somos Estados Unidos, porque muchos de nuestros congéneres colombianos migran hacia esa nación y es increíble verlos llegar acá cuando buscan la parte médica con unos problemas metabólicos grandísimos, con obesidad, con lipodistrofia, con adiposis grasa, con problemas de colesterol, triglicéridos, porque la alimentación en esta nación es preocupante. Casi el 72% de la población norteamericana sufre de problemas de sobrepeso y obesidad.
y es por el tema de su alimentación. Tanto que el gobierno de los Estados Unidos ya ha puesto en cintura este tema de las bebidas azucaradas y este tema de las comidas rápidas, porque se dieron cuenta que lo que aportaban estas empresas multinacionales que producían todos estos productos y las comidas rápidas, lo que dejaban en impuestos de sus ventas, que son multimillonarias, no ni siquiera alcanzaban a cubrir el problema médico, el problema de salud social que produce estos alimentos. Producen un daño impresionante que conlleva que los recursos que son utilizados para un solo paciente con problemas de obesidad se dieron cuenta que le estaba quitando el tratamiento de salud a 20 pacientes. Entonces calcule la multiplicación de esto, lo que conlleva un paciente con problemas de sobrepeso y con trastornos en sus azúcares y en colesterol, triglicéridos y HDL. Es más difícil de tratar que si hiciéramos una campaña para controlar este tema de la nutrición. Entonces es preocupante. Entonces, como miran la figura, esta figura representa a dos personas que tienen exactamente la misma edad, tienen el mismo sexo, tienen su estatura es igual, pesan lo mismo, pero ¿por qué su expresión de sus cuerpos es totalmente diferente? ¿Por qué la joven de la derecha presenta su adiposis grasa y la joven la joven de la izquierda y la joven de la derecha presenta un cuerpo más saludable? No tengo nada contra las personas que tienen la expresión de sus cuerpos en forma saludable, pero esto es mucho más saludable y quiere decir que esta persona ha tomado una conciencia en la forma de su nutrición, en la forma de percibir su actividad física, en el entorno que la rodea, y ha decidido tomar las riendas de su nutrición. Yo personalmente, gracias a Dios, mi esposa es una persona que desde hace muchos años le ha gustado cuidarse, y gracias a Dios entramos en esa sintonía, y créeme que es totalmente diferente la expresión genética, como lo vamos a ver más adelante, de mi cuerpo cambió ostensiblemente, al igual que de ella y de muchos de mis pacientes. Tengo más de 680 pacientes que los tenemos en un tratamiento metabólico y han cambiado sus cuerpos ostensiblemente. Entonces, volvemos a lo mismo. Entonces, vemos la figura primera. Y primero tenemos que ver el volumen que ocupa una libra de grasa. Entonces, el volumen que ocupa la libra de grasa, como lo pueden ver en la figura, es bastante grande. Y el volumen que ocupa una libra de músculo, pues lo pueden observar en la figura, y pesan exactamente lo mismo. En una libra de grasa caben 3 libras de músculo. Solo miren eso. Entonces, la figura de arriba, la joven de 56 kilos que empieza a cambiar su forma de nutrición, al cabo de unos meses de haber cambiado su metabolismo, inclusive ni siquiera baja de peso, sube 4 kilos. Y al final, esta misma paciente termina con 62 kilos, pero miren, la expresión de su cuerpo es totalmente saludable, porque muy posiblemente antes, cuando esta persona buscaba cambiar su peso, y con las dietas lo que hacía era consumir su masa muscular, que es lo que sucede en la gran mayoría de las dietas. Las personas terminan bajando de peso, pero porque consumen su masa muscular. Y nosotros sabemos que una libra de grasa produce de energía 11 calorías, mientras que una libra de músculo produce de 65 a 85 calorías dependiendo de su localización. Entonces es una regla muy sencilla. ¿Qué nos conviene promover en formación de nuestro cuerpo? ¿Grasa o músculo? Pues es sencillo, músculo, porque tendríamos una maquinaria metabólica capaz de quemar calorías a una forma impresionante. Entonces, acá tenemos el problema de las dietas. Entonces, el problema de las dietas es que la persona empieza con un peso inicial, y dietas
Ni le digo que he podido conocer yo de dietas en 30 años de mi profesión. He conocido desde la dieta mediterránea, la dieta del viento molido, del agua raspada, la dieta vegetariana, la dieta vegana, la dieta, toda una cantidad de dietas que muy respetable cada una de ellas, pero lo que uno recibe en pacientes es una descompensación metabólica impresionante. Entonces una persona empieza una dieta con abstinencia de carbohidratos y con un consumo exagerado en proteínas y grasas, y claro, inicialmente va a bajar de peso porque pierde su músculo y después va a sufrir un fenómeno de rebote que hace que, aparte de que perdió su músculo, vuelve a subir, pero tiene una dificultad y es que ya no tiene el músculo que tenía inicialmente. Entonces vuelve y se eleva su grasa con el concerniente que ya no tiene la capacidad ni la máquina metabólica para volver a quemar esa cantidad y ese exceso calórico que hay en este paciente. Entonces, menos músculo, pero más peso. Lo que subió esta paciente fue en grasa. Entonces, ¿qué hacer para obtener una regulación metabólica? Entonces, lo que yo aconsejo es un chequeo médico de rigor, periódico, valorar a través de antropometría, a través de mediciones, de cálculos de cómo está la distribución de su grasa corporal, cómo está la distribución de su grasa visceral, cómo está la distribución de su agua, del porcentaje de agua, cómo está su porcentaje de hueso y cómo está su edad metabólica, sabiendo que se define como edad metabólica la capacidad que tiene un cuerpo de conservar su masa muscular. Generar un programa de dieta adecuado, una dieta equivalente y equilibrada para cada caso, una dieta supremamente equilibrada, basada en un programa de proteínas, carbohidratos, grasas y unos nutrientes que se necesitan. Entonces, un equilibrio adecuado entre estas triadas de medicamentos, de nutrientes que necesita el cuerpo. Porque la gran mayoría de dietas o de programas que inician las personas es en una aguantadera de hambre impresionante, que cuando uno ve al paciente y uno dice, uy, este lleva haciendo dieta porque su aspecto físico no es nada grave. Lo otro que se recomienda es un programa de actividad física, un programa de actividad física adecuado para cada persona. Porque cada persona cuando quiere empezar esto, empieza con unos programas físicos. Escuchaba el caso de una joven que quería bajar su peso y le iniciaron un programa de actividad física tan doloroso para sus músculos que terminó produciendo una rhabdomiolisis, terminó comiéndose su masa muscular y casi pierde sus riñones por un programa de actividad física inadecuado. Entonces debemos tener también esa selectividad para quién es el que va a dirigir esa actividad física, que esté en concordancia con el programa nutricional y el programa médico. Entonces, también tenemos complementos de regulación metabólica. En el mercado hay cantidades, quemadores, hipolipemiantes, hay reguladores, lo que usted quiera en el mercado, y en eso hay que tener mucho cuidado. Esto siempre debe estar formulados por un profesional, por un doctor en la materia, por una persona que tenga harta experiencia en esto, porque aún hay profesionales de la salud que mandan unos productos que uno dice, ¿cómo se atrevió a hacer una cosa de estas? Entonces eso crea daños a veces que casi que irreparables en el metabolismo de las personas. Entonces hay que tener cuidado con esta complementación de la regulación metabólica. Nosotros en nuestra clínica hemos generado al paso de los años y con un gran conocimiento y una vasta experiencia en el tema de esto de la regulación metabólica, hemos generado un programa que ha sido adecuado para cada una de las personas y se consiguen unos resultados y unas regulaciones metabólicas que son
son bien atractivas, bien que da gusto poderlas hacer porque la apariencia que reflejan estos pacientes es una apariencia saludable y hay que estudiar cada uno de los casos por separados. A uno le podrá servir una regulación metabólica con unos medicamentos previamente que solo sirvan para esa persona. Entonces, casi que se hace, a veces hay que reajustar las dietas para cada persona porque hay muchas de las personas que viven con sus dietas son vegetarianos, por ejemplo, entonces hay que respetar eso y tratar de hacer una compensación con los demás macro y micronutrientes. Por eso en mis tratamientos se tienen regulaciones metabólicas a través de sueros que proveen al paciente nutrientes como oligoelementos esenciales, no esenciales, oro, cobalto, manganeso, que son sustancias que por más que nosotros queramos ingerirlas en la dieta, no lo vamos a poder hacer. También tenemos un tratamiento basado en 90 días de regulación y expresión genética, que es espectacular, con unos medicamentos de alta tecnología supeditados por un programa serio que es capaz de mejorar y dar la regulación de estos clústeres genéticos que regulan el metabolismo. Entonces, es tener varias opciones para poder ofrecer a cada persona individual lo que necesita. Entonces, me encantaría si hay algunas preguntas sobre el tema. Entonces... Ya hay acá algunas preguntas, doctor. Entonces, pregunta, si yo tengo sobrepeso y no he podido bajar con nada, ¿cuál es el tratamiento? Primero que todo, habría que hacerte una valoración y ver qué es lo que está produciendo el bloqueo de tu sobrepeso, porque muchas veces encuentro en mis pacientes bloqueos a niveles de órganos esenciales que tienen que ver en la regulación metabólica, como el hígado, el páncreas, y se encuentra, uno desbloquea estos órganos y el paciente mejora muchísimo. Hay otros pacientes que he visto que tienen la presencia de una toxina dentro de su cuerpo que promueve la formación de dopamina y cortisol, que hace que se fije mucho más la grasa y sea difícil para estas personas, así aguanten hambre, no pueden bajar. Entonces, lo primero sería estudiar y mirar cuáles son los bloqueos que hay en tu caso en especial. ¿Qué me garantiza que haciendo el tratamiento en la clínica puedan mantener los resultados? Sí, mantener los resultados después de que tú tienes un resultado de tener tu peso y tu figura adecuada, el mismo tratamiento te va a guiar a que no abandones lo que estás haciendo. Esto no quiere decir que dependas de tomar medicamentos todo el tiempo. No, ya aprendes una nutrición saludable y aprendes una actividad física saludable y aprendes a conservar lo que has conseguido a través de una muy buena actividad física y una alimentación muy saludable. ¿A partir de qué edad una persona puede hacer un tratamiento? Aquí yo tengo pacientes desde muy temprana edad. Yo enseño porque desafortunadamente tenemos niños con problemas de obesidad, niños de 8 años, 9 años. Entonces el proceso hay que iniciarlo desde ese momento, la regulación metabólica hay que iniciarla desde ese momento y las instrucciones hay que hacerlas desde ese momento. Pero un programa, por ejemplo, como el de 90 días, es un programa que se puede iniciar desde los 12, 14 años sin ningún problema. Pacientes también de edad avanzada, entre los 60 y 70 años, también lo pueden hacer sin ningún problema. ¿Existe alguna condición médica que me impida hacer este tratamiento? Salvo que tengas un daño renal grado 3, grado 4, que tú sabes la restricción para el tema de las proteínas, sería casi que lo único, porque del resto casi toda persona puede hacer un tratamiento de esta clase. ¿Debo mantener una dieta restrictiva? No, para nada, por el contrario, mis dietas son basadas en entre 5 y 6 comidas al día con platos totalmente equilibrados, con un buen balance proteico, un buen balance de carbohidratos, un buen balance de legumbres, de
frutos y de frutos secos, hay un balance, se come casi que cada 3 horas. ¿Cómo se logra hacer crecer los músculos con este tratamiento? Los clústeres genéticos que regulan el metabolismo, cuando se logran encender, lo que van a tratar es de conservar la masa muscular y mejorar la calidad de la masa muscular. Yo en mi tratamiento empecé con 48 kilos de masa muscular y hoy en día yo tengo 56 años y tengo 59,5 de masa muscular, conservándolos desde hace más de 3 años. ¿Por qué? Con una dieta adecuada, después de que tú has conseguido tu masa muscular y la actividad física adecuada, se logra conservar esta masa muscular. Esa misma pregunta la complementan diciendo que cómo puede hacer crecer sus músculos en este tratamiento, especialmente en el abdomen. En el abdomen, para poder tener un buen marcaje abdominal, se necesita una muy buena actividad física que trabaje sobre estos grupos musculares. Y si yo tengo una dieta adecuada, he dejado la gran mayoría de azúcares insaludables, y mi cuerpo va a responder. Y entonces mi músculo va a poder tomar la forma que yo quiero y tener un delineamiento de mi cuerpo mucho mejor. Especialmente en el abdomen, ok. Me parece que no hay más preguntas. No sé si alguien más tiene otra pregunta. ¿Cuánto es el promedio recomendado de subir en músculo por mes? Todo depende de los parámetros de medición de cada persona, de su masa ósea, de su constitución. Casi ningún caso es igual, pero si yo logro en el principio del tratamiento de los 90 días, lograr subir unos 5 o 6 kilos de masa muscular y lograr conservarlos sería ideal. En actividades físicas como las que realizamos los triatletas, yo antes perdía, en un Ironman podía perder hasta 3 kilos, 4 kilos y medio de masa muscular. Hoy en día en el Ironman de Cartagena solo perdí 120 gramos de músculo. ¿Por qué? Por una nutrición adecuada y un compliance de compensación muscular adecuado. ¿Este programa afecta el tema endocrino? No, para nada, no tiene, por el contrario, mejora la respuesta endocrina a cualquier estímulo. ¿Funciona como los anabólicos esteroides? Los anabólicos y esteroides están totalmente prohibidos. Los utilizan mucho en los gimnasios. He sido un enemigo acérrimo de esto. No los utilizo para nada. Yo manejo deportistas de alto rendimiento para los cuales no es recomendable este manejo de anabólicos y esteroides, que son los que utilizan en la gran mayoría de gimnasios. No, esto es conservar y crear una masa muscular adecuada y sana. Perfecto. Bueno, creo que acá hay otra pregunta. Dice, para subir masa después de una cirugía, ¿qué es recomendable? Ya que mi constitución es de ser delgada. Sí, como les dijo, se hace un tratamiento adecuado, se estudia, en este caso el tuyo, se estudiaría y se vería cuál sería la compensación mejor para que logres hacer esto con una muy buena nutrición y una actividad física adecuada para cada grupo muscular en especial. Muy bien. Vamos a ver si hay alguna otra pregunta. Bueno, yo creo que ya no hay más preguntas. Muchas gracias, doctor. Una última recomendación para los pacientes que escuchen este webinar. Entonces, la recomendación que les hago es, de verdad, tomen las riendas de su nutrición, de su salud, porque invertir en nosotros mismos es estar apto para todo lo que queramos conseguir, tanto a nivel físico, a nivel laboral. Tener una buena salud es indispensable. No gozar de una buena salud no podríamos disfrutar así tuviéramos un buen trabajo, así tuviéramos unos buenos ingresos, así tuviéramos una buena diversión. Si no gozamos de una buena salud es casi que imposible poder disfrutar de esto. Y los invito para que a través de mi página conozcan los programas que tenemos en la clínica, que son programas siempre con un seguimiento de cada uno de los casos. Y
queriendo dar lo mejor en ellos. Aunque acá hay una pregunta adicional. Dice, me hicieron una cirugía de la rodilla y me tienen que hacer otra para retirarme los tornillos que me pusieron. ¿Cómo hago para que esta segunda cirugía no me debilite más? Bueno, esta cirugía fue por trauma, no sé, pero lo que sí puedes hacer es conservar una muy buena nutrición para que se conserve tu masa muscular, para que cuando salgas a la rehabilitación de esta cirugía, tu masa muscular esté presente ahí para ayudarte a hacer un soporte en tu rodilla, un soporte muscular que mejore la recuperación de ella. Y acuérdate que lo único que tienes afectado es una rodilla. El resto, el 90% de tu cuerpo está funcionando, entonces podemos hacer ejercicios isométricos, podemos hacer otra clase y ejercitar los otros músculos que no han sido comprometidos en esta cirugía. Bueno, entonces qué rico haberlos tenido esta noche. Y nada, para invitarlos el siguiente mes, estaremos tocando cada mes temas nuevos, y si ustedes quieren escribirnos y sugerirnos qué temas les gustaría que habláramos, gustosos estaríamos en poderlos hacer. Les bendigo y tomen las riendas de su salud. Es muy importante contarles que durante todo este mes de febrero vamos a tener todos los productos que tienen que ver, todas las líneas que tienen que ver con la regulación metabólica. Van a ser tratados de forma muy especial este mes, así que si ustedes están interesados pueden entrar a la página, pueden llamar a la clínica, pueden hacer sus citas y van a tener un tratamiento muy especial si toman esa importante decisión de iniciar un proceso de regulación metabólica, recuperar la salud. Y recuerden, no solamente es la forma en la que hoy nos vemos, sino también la forma en la que vamos a recibir los años. Una feliz noche para todos.